Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la ortiga para canarios, jilgueros y especies similares. Si te interesa el tema, quédate, que empezamos. La ortiga es una planta silvestre que contiene una gran cantidad de propiedades y beneficios para nuestros pájaros, ya que no solo es una gran fuente de vitaminas y minerales, sino que además contribuye a favorecer la aparición del celo de forma natural, favorece la puesta de huevos, ayuda a prevenir y eliminar parásitos internos y fortalece el sistema inmunitario de nuestras aves, haciendo que sea más difícil que puedan contraer cualquier tipo de enfermedad. Por ello es muy interesante añadir esta planta silvestre a nuestros pájaros durante todo el año, y especialmente en aquellos momentos en los que los pájaros necesitan un aporte extra de vitaminas y minerales, como podría ser la época de cría o la etapa de muda. Para aportar esta planta, los creadores tenemos numerosas formas, ya que es una planta de la cual no solo podemos aprovechar las hojas, sino también las semillas e incluso los propios tallos. A continuación te voy a enseñar los métodos más comunes que solemos utilizar los creadores para dar ortiga a los pájaros, ya sean canarios, jilgueros, aves exóticas o cualquier otro tipo de ave. En primer lugar, como no podría ser de otra manera, la forma más sencilla de aportar la ortiga a los pájaros es hacerlo de manera directa, teniendo siempre en cuenta que debemos recolectar la planta en una zona libre de contaminación o residuos que pudieran afectar a la salud de nuestros pájaros y que debemos lavarla muy bien con agua previamente antes de aportársela. Si optamos por darle la ortiga de manera directa, podemos hacerlo varias veces por semana, intentando alternar esta planta con otro tipo de plantas silvestres, frutas o verduras para enriquecer su dieta. En segundo lugar, otra forma muy sencilla de aportar la ortiga a los pájaros es hacerlo junto a otro tipo de alimentos, como podrían ser las pastas de cría o las ensaladas de frutas y verduras que normalmente le aportamos para completar su alimentación. Simplemente tenemos que coger una o dos ramas de ortiga y trocearlas muy bien para posteriormente integrarlas con la pasta o con las ensaladas de frutas y verduras, consiguiendo de esta manera un alimento muy apetecible y nutritivo que contribuirá a completar su alimentación. También, otra forma sencilla de incluir la ortiga en la alimentación es aportársela de manera seca o deshidratada junto a las pastas de cría o piensos e incluso colocándoles una pequeña cantidad en un pequeño recipiente a su libre disposición. Esta es una forma muy interesante, ya que podemos tener a nuestra disposición durante todo el año esta maravillosa planta y así podremos administrársela de manera regular en pequeñas cantidades, de una forma muy cómoda, ya sea junto al pienso o junto a la pasta de cría. Por último, otra forma muy popular de aportar la ortiga a los pájaros es hacerlo mediante una infusión o un extracto natural que se puede preparar fácilmente en casa. Para ello, simplemente tendremos que añadir en una olla con agua unas cuantas ramas de ortiga y dejarlo hervir durante 10 o 15 minutos hasta que notemos que el agua adquiere una tonalidad verde oscura, lo que nos indicará que la mayor parte de los nutrientes que nos interesan de la planta se encuentran diluidos en el agua. Lo dejaremos reposar unos minutos hasta que se enfríe para posteriormente colarlo y así retirar posibles impurezas y embotellarlo, ya que tal y como vimos en un vídeo del canal de hace muchos años, este extracto lo podéis conservar en la nevera durante unos días o incluso si hacéis cantidades grandes que no tenéis previstas consumir en días previos, podéis optar por congelar en pequeños cubitos de hielo este extracto y así tendréis durante todo el año. Normalmente, el extracto se suele añadir en los bebederos durante 2 o 3 días por semana y hay algunos creadores que en función de la cantidad de ortiga que hayan añadido, optan por añadir en el bebedero únicamente el extracto, mientras que otros solemos rebajarlo con un poco de agua para hacerlo mucho más apetecible para los pájaros y así evitar que lo rechacen. Esta infusión también la podéis utilizar durante la preparación del cuscús, de la perla mórbida, el rus u otros alimentos húmedos, ya que solo hay que añadir al agua de preparación una parte de este extracto, y una vez que el producto ya ha absorbido todo el agua con el extracto, pues se lo podemos aportar a los pájaros como hacemos normalmente. E incluso tradicionalmente, los creadores con más experiencia, cuando no existían todo este tipo de productos, lo que hacían era mezclar directamente este extracto con la pasta para aportarle una mayor humedad y hacerla mucho más apetecible para los pájaros. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de que también podemos aportarle semillas de ortiga a los pájaros, tanto las semillas frescas que aún no se han desarrollado como semillas ya desarrolladas. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo por tus redes sociales. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete gratis para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre, te espero en el próximo vídeo.